Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar ¿Qué es una revisoría fiscal y por qué es importante para mí, para mi empresa? Organizado por la Cámara de Industria Comercio Colombo-Alemana y nuestro afiliado J del Río, empresa experta en servicios de auditoría, contabilidad, finanzas, impuestos y laboral. Es una firma de contadores mexicana con sede en Colombia y es parte de Praxity, la cual es una alianza de firmas contables independientes a nivel mundial. Primero que todo, queremos agradecer su interés en participar y les informamos que este webinar está siendo grabado. Al final de la sesión podrán hacer preguntas en la casilla donde dice preguntas. Y les recuerdo que los micrófonos de los asistentes están en modo silencio. Soy María Alejandra Guzmán y soy la jefe de afiliación y fidelización de la Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana. Un placer saludarlos. Para las personas que no nos conocen aún con detalle y que no conocen qué es la AJK Colombia, les queremos contar que somos una institución con más de 85 años en Colombia y hacemos parte de una red global de 140 cámaras alemanas binacionales alrededor de todo el mundo. Actualmente en Colombia contamos con 2 oficinas, una en Medellín y otra en Bogotá. Dentro de las labores principales está la representación oficial del empresario alemán en Colombia, liderar la Asociación de Afiliados a la AJK Colombia, que actualmente cuenta con más de 300 afiliados y adicionalmente ofrecemos servicios comerciales para empresas de ambos países. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran como AJK Colombia en Facebook, como Cámara de Industria y Comercio Colombo Alemana. Y también nos pueden encontrar con toda la información en nuestra página web www.ajk-colombia.com. Sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestros panelistas del día de hoy. Por un lado, el señor Fabio Osorio, el cual es el director Oficina de Colombia de J del Río. Fabio es contador egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Cuenta con una maestría en tributación internacional de la Universidad Internacional de Rioja en España, así como un diplomado en normas internacionales de la Universidad de Asturias. Cuenta con una amplia experiencia prestando servicios de asesoría tributaria, entre los que se destacan la consultoría tributaria, la realización de diagnósticos tributarios en procesos de due diligence, trabajos de planeación tributaria nacional e internacional y trabajos de cumplimiento tributario. Por otro lado, también nos acompaña el señor Francisco Segura, el cual es socio de auditoría. Francisco estudió licenciatura en Contaduría Pública y la especialidad en Finanzas en la Universidad Panamericana, además de un diplomado en Finanzas en la UNAM. Ha sido contador público certificado ante el IMCP desde el 2011. Tiene más de 25 años de experiencia en las áreas de auditoría, cumplimiento, contabilidad financiera y asuntos relacionados con auditoría de estados financieros. Trabajó para una de las Big Four, lo que impulsó su carrera de auditoría en la Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Tijuana. Durante toda su carrera, su liderazgo positivo ha sido notable. Por último, lamentamos informarles que por temas personales, Diana no nos estará acompañando. Asimismo, nos acompaña la coordinadora de marketing de J del Río, Carolina Vázquez. Y le doy la palabra a Carolina. Muchas gracias, Ale, y gracias a todos los asistentes por estar el día de hoy con nosotros. Iniciaremos nuestro webinar. Primero, es un placer para mí platicarles un poco sobre la agenda que tendremos el día de hoy. Los puntos que trataremos será qué es revisoría fiscal, diferencias entre auditoría interna y revisoría fiscal, quiénes están obligados a tener revisor fiscal, servicios que puede prestar un revisor fiscal versus independencia, fases del trabajo de auditoría durante la revisoría fiscal, controles internos y al final tendremos una conclusión y una sesión de preguntas y respuestas. Así es que los invitamos a mandarnos sus preguntas durante la sesión. Cedo como primer punto, nuestro director en Colombia, Fabio Osorio, platicará sobre qué es la revisoría fiscal. Adelante, Fabio. Gracias, Caro. Buen día a todos y muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Como les decíamos, queremos contarles un poco algo que en Colombia es muy conocido, pero que poco se revisa o se entiende en detalle respecto a las obligaciones, necesidades, cumplimiento y demás. Entonces, adentrándonos en la siguiente lámina, les voy a hablar un poco
de qué se trata la revisoría fiscal y la revisoría fiscal qué es. En Colombia es entendida la revisoría fiscal y es una figura especial que fue dada o que nació no solo bajo la ley comercial, que en este caso es el Código de Comercio, a través de su artículo 203, pero también a través de la ley 43 de 1990, que es la ley que regula las funciones y actividades que realiza el contador público en Colombia. A través de estas leyes se establecieron una obligación contenida respecto a tener las compañías de tener revisor fiscal como un órgano independiente de la compañía y que permita, por supuesto, la revisión de todas las operaciones financieras que tiene la compañía, del control interno y demás normas aplicables a cada una de las compañías del sector. Esto es importante dado que es una regulación y como ya lo vamos a ver en los siguientes slides, que es aplicable no a todas las empresas colombianas, sino a empresas extranjeras que han llegado al país, pero sí que debe tenerse en cuenta a partir de ciertos requisitos y obligaciones que vamos a ir viendo durante toda esta presentación. Estás en minuto. Perdón, muchas gracias, Fabio, por explicarnos este punto sobre la revisoría fiscal. Una vez claro, es importante conocer las diferencias entre auditoría y revisoría fiscal. Francisco, nuestro auditor en Cota del Río, socio auditor. Adelante, Francisco, cedo el micrófono. Estás en minuto, Francisco. Muchas gracias a todos. Perdón. Frase del año. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Efectivamente, hay algunas diferencias que pudieran parecer sutiles entre la auditoría externa y en este caso la revisoría fiscal, de las cuales es importante platicar para que nuestra audiencia sepa qué puede esperar de una auditoría externa y cuál es el alcance respecto de la misma, ¿no? Primero hay que empezar diciendo que la auditoría externa es de carácter completamente voluntario, es decir, no requiere, se diferencia porque no está normada, no es un requerimiento que localmente obligue a las entidades a dictaminarse, sino es más bien una medida que los usuarios de la información financiera consideran valiosa en términos de que otorga confianza a la información que presentan los administradores de la entidad. En ese sentido, son los mismos administradores o los accionistas de la entidad, los socios que conforman las entidades, quienes pueden optar o deciden tener esta auditoría, que es un examen de los estados financieros bajo un esquema normativo particular, que puede ser bajo normas locales, bajo IFRS, con sus dos esquemas. Entiendo que en Colombia se maneja un esquema que es full IFRS o IFRS para pequeñas entidades, que es más limitado en sus requerimientos. Estos dos enfoques los puede tener una auditoría externa o puede enfocarse a los requerimientos de las normas de reporte, como pudieran ser un US GAAP, una norma mexicana para efectos locales o alguna otra norma a nivel internacional. La cobertura del trabajo en una auditoría externa se basa en pruebas sustantivas y el enfoque debe ser de acuerdo con las normas internacionales, de acuerdo con los riesgos que se presentan en cada entidad, para lo cual se requiere que haya un entendimiento del cliente a auditar y se definan perfectamente los alcances. Otra particular de la auditoría externa es que puede ser o un enfoque completo, un enfoque específico, solo algunos rubros de los estados financieros y un enfoque limitado, es decir, solo una revisión analítica, pero que depende del nivel de confianza o de certidumbre que requieran los usuarios de esa información financiera. De forma tal que se puede emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros o se puede emitir un informe de revisión en el cual tiene un alcance menor y por lo tanto un costo menor que una auditoría completa y se enfoca en dar una
certeza limitada de que los estados financieros están libres de errores materiales. En efecto, y justo revisando paralelamente lo que tiene que ver en un tema de diferencias entre auditoría externa y revisoría fiscal, acá vemos algo tal vez importante que no mencioné anteriormente, y es que si bien en Colombia se llama revisoría fiscal, no se trata que corresponda únicamente a un revisor para temas fiscales. No, realmente es un auditor externo eh, que por ley tiene la obligación de cumplir con ciertas reglas y con ciertas directrices de revisión, y que fue denominado revisor fiscal. Por supuesto, también tiene en Colombia la obligación de que el revisor fiscal revise las declaraciones de impuestos, pero como les decía, a diferencia de la auditoría externa, que no es obligatorio la revisoría fiscal o contar con un revisor fiscal, sí es de obligatorio cumplimiento y es de mandato con la ley, como les mencionaba al principio. Es integral a todas las áreas y operaciones de la compañía, a diferencia de la auditoría externa, donde ustedes pueden escoger si revisar un rubro del estado financiero, si enfocarse en inventarios, activos fijos o algún tema particular. El revisor fiscal debe evaluar íntegramente las cifras de los estados financieros, así como el control interno que tiene la compañía, la revisión de cumplimiento tributario y cumplimiento de seguridad social. Esos son temas integrales dentro de la revisión del revisor fiscal. La salvaguarda, por supuesto, de los intereses de los asociados. Se encuentra únicamente sujeto a la asamblea de accionistas o la junta de socios o el órgano directivo que tenga la entidad, depende del tipo societario, y eso son a ellos a quien van dirigidos, por supuesto, los diferentes comunicados, cartas de control interno y evidencias de auditoría que se puedan tener durante el proceso. Tiene una cobertura permanente y amplia y de acuerdo a lo previsto en la ley, como les mencionaba, pues la ley dispone que en efecto debe realizarse un proceso de revisoría fiscal con base en las reglas estipuladas por esta. Tiene una responsabilidad mucho más amplia y se encuentra sujeto también a temas de tipo civil, legal y penal. Depende con la información contenida en los dictámenes. Como ustedes bien saben, cuando un revisor fiscal o los que no aún lo conocen, un revisor fiscal dictamina los estados financieros, y lo vamos a ver un poco más adelante, sobre la razón, para dar fe pública de la razonabilidad de las cifras contenidas en estos y las posibles desviaciones que puedan existir dentro de la razonabilidad de los estados financieros, haciendo por supuesto un dictamen de los diferentes rubros o posibles salvedades que pueda tener por no haber podido realizar sus pruebas con base en lo dispone en la ley. Entonces esto es importante que lo diferencien cuando quieren contratar a un auditor o un revisor fiscal, siempre tener cuáles son las diferencias. El revisor fiscal es por mandato de ley, mientras que el auditor externo no lo es. Entonces, ¿estamos obligados a tener revisor fiscal o quiénes están obligados a tener revisor fiscal, Fabio? Claro, por supuesto. Aquí es un tema bastante importante, como lo decíamos. Entonces, unos sí están por mandato de ley, es el revisor fiscal, y otros de auditoría externa no. Entonces, en el siguiente slide estamos viendo quiénes sí están obligados a tener revisor fiscal. Principalmente la norma dispone que aquellas compañías que sus activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior superen alrededor de 4.000 millones de pesos, que son aproximadamente 1.2 millones de dólares, o que sus ingresos brutos del año inmediatamente anterior superen 2.633 millones de pesos colombianos, que son aproximadamente 750.000 dólares. En cualquiera de estos dos casos, la entidad debe tener revisor fiscal o debe nombrar un revisor fiscal a partir del año 2021 para que haga y cumpla con sus funciones. Entidades que sí o sí están obligadas a partir de su constitución, las sociedades por acciones, las SA. Y es importante aquí hacer la claridad que las SAS, sociedades por acciones simplificadas, no tienen la obligación desde el momento uno y tendrán que ver los límites de activos y de ingresos, como lo mencioné anteriormente, que si bien son sociedades por acciones, al ser simplificadas, como en sus siglas se dispone, tienen unas reglas particulares que no son de aplicación al igual que las sociedades por acciones.
Las sociedades de, las sucursales, perdón, de sociedad extranjera, desde el momento de su constitución y en virtud del mandato del Código de Comercio, deben también incorporar y nombrar un revisor fiscal para que dictamine sus cifras. El máximo órgano de la oficina principal de su sucursal será quien nombre el revisor fiscal. Otras entidades, por supuesto, sociedades de economía mixta, aquellas sociedades que tienen participación en su capital de entidades públicas, también tienen obligación de tener un revisor fiscal. Las asociaciones, fundaciones, instituciones de utilidad común, propiedades horizontales, donde vivimos muchos en edificios o apartamentos o incluso en casas donde se tiene una propiedad horizontal, ahí también es necesario contar con un revisor fiscal. Cajas de compensación familiar y asociaciones gremiales de fondos mutuos o cámaras de comercio también tienen una obligación de contar con un revisor fiscal. Si pasamos al siguiente slide, Dulce, please, vamos a ver temas de cuándo debo nombrar al revisor fiscal y cuál es su alcance del trabajo. Al respecto, en los temas, considerando que ya sabemos quiénes están obligados, pues ahora debemos saber cuándo debo nombrarlo. El nombramiento, por supuesto, como les mencionaba, lo debe hacer el máximo órgano de cada entidad. Para el caso de las sociedades anónimas lo hace la asamblea de accionistas, para el caso de las sociedades limitadas la junta de socios, para el caso de las compañías comanditarias lo hace, por supuesto, es elegido por el número de votos de los comanditarios, y en el caso de las sociedades extranjeras lo designa el órgano competente de acuerdo con los estatutos de la oficina principal. ¿Cuándo lo debo hacer? Normalmente se hace el nombramiento, o más bien el nombramiento es por un año, porque el revisor fiscal debe dictaminar y considerar las cifras de todo el periodo gravable, independientemente de cuándo se haya nombrado, pero el nombramiento usualmente se da en la primera asamblea ordinaria de aprobación de estados financieros, porque es el momento donde para aquellas compañías que no tienen obligación de tener revisor fiscal desde el momento 1, conocen que sus activos brutos o sus ingresos brutos del año anterior superaron los montos establecidos en la ley y por lo tanto para el caso de este año, a partir del 2021, deben contar con un revisor fiscal. Entonces es usualmente en esa asamblea donde se nombra al revisor fiscal para que haga y empiece sus funciones a partir del mes de abril. Normalmente las asambleas se dan en el primer trimestre del año, y a partir de abril el revisor fiscal, luego de ser nombrado, inicia, por supuesto, sus actividades y su plan de trabajo, como ya lo vamos a ver más adelante. Siguiendo el siguiente slide, Dulce, please. Aquí algunos temas particulares respecto al alcance de revisoría fiscal, sin perjuicio de lo que vamos a ver más adelante de las diferentes fases de la auditoría. Lo mencionábamos y es dictaminar los estados financieros. Esto está establecido en el numeral 7 del artículo en comento del Código de Comercio que mencionábamos anteriormente. Es decir, el revisor fiscal debe dar su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, es decir, si las cifras que se presentan en los estados financieros son razonables, no presentan desviaciones y, por supuesto, el ambiente de control interno que tiene la compañía es adecuado, no se observaron posibles riesgos de malversación de dineros o temas como esos puntualmente. Al final de cada ejercicio, el revisor fiscal tiene la obligación de emitir ese dictamen que incluya la opinión respecto a esa razonabilidad o cualquier riesgo material que se pueda observar. Para cumplir con esta obligación, el revisor fiscal debe obtener, por supuesto, un adecuado conocimiento de la entidad, por supuesto, realizar una evaluación de riesgos, recolectar la evidencia necesaria para poder determinar si las cifras cumplen o no cumplen o si tienen alguna desviación. Todos estos elementos se convierten sobre la base con la cual el revisor fiscal forma una opinión y sobre la cual dictamina los estados financieros. Usualmente la revisoría fiscal emite, pues, por supuesto, la opinión considerando 1 de enero o 31 de diciembre de cada año para poder evaluar el periodo completo. Si pasamos al siguiente slide, vemos qué debe hacer el revisor fiscal. Y aquí es importante tratar un poco más en detalle cuáles son las actividades.
Y primero, el revisor fiscal debe asegurar que la entidad cumpla con las disposiciones de los estatutos de la Asamblea de Accionistas, Junta de Socios o Junta Directiva. Son parte de las pruebas que el revisor fiscal hace, determinar, por supuesto, que las disposiciones de los estatutos estén siendo ejecutadas por la administración de la compañía y que no haya ningún tema de error que puede generar una desviación en las cifras. El revisor fiscal debe tener conocimiento de alguna irregularidad. Cuando tenga conocimiento, perdón, de alguna irregularidad en las funciones de la entidad, deberá informárselas por escrito al gerente, a la junta directiva, a la asamblea, a quien lo haya nombrado, para que conozcan de esas posibles irregularidades y, por supuesto, mostrando algunas de las pruebas que se hicieron y la determinación de por qué se puede concluir que pueda existir alguna irregularidad. El revisor fiscal debe colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan inspección y vigilancia cuando así lo solicite. Como lo saben, en Colombia hay una superintendencia de sociedades, así como otras superintendencias, depende de la entidad que estemos hablando. Y en caso de que lo requieran, y depende por supuesto también del dictamen que emita el revisor fiscal, si es con salvedades o algún tema particular, seguramente esta entidad de vigilancia y control va a estar solicitando algunas pruebas o documentos al revisor fiscal para que ponga en detalle las razones por la cual emitió su opinión, y en caso de que no exista incluso opiniones adversas, también es posible que la superintendencia o algún ente de vigilancia y control solicite al revisor fiscal dichas pruebas. Por último, en el siguiente slide, algunas adiciones, temas adicionales. Dulce, si me ayudas, porfa. Vemos algunos temas puntuales, ya hablando respecto a la auditoría. Le cedo la palabra a Francisco para que veamos cuáles son los planes y las fases. Muchas gracias, Fabio. Pues en esencia, aquí es precisamente donde encaja el ser auditor y el ser el revisor fiscal. Decíamos, dentro de la auditoría hay ciertas particularidades en el desarrollo del trabajo, como pueden ser alcances, como pueden ser enfoque. Hay auditorías que se hacen enfocadas con control interno, apoyadas de control interno, que si bien es un área que siempre tenemos que entender y evaluar para determinar la ejecución que vamos a efectuar durante nuestro trabajo de auditoría. En el caso de la revisoría fiscal, estamos obligados además a aprobar ese control interno para poder reportar cualquier desviación material como parte de las obligaciones que estipula la ley, ¿no? En ese sentido, una auditoría debe llevar o debe ejecutarse con base en estas 4 fases que se presentan en el slide. La planificación, que involucra el entender al cliente que vamos a auditar, entender la entidad, cómo lleva a cabo sus transacciones de negocio, sus políticas financieras, sus particularidades tributarias, evaluar los riesgos alrededor de esa operación, de sus sistemas contables, evaluar en forma preliminar su control interno, la fortaleza de su control interno, para después hacer una evaluación conjunta y determinar el alcance de las pruebas. ¿Qué tanto podemos, por ejemplo, anticipar el trabajo de auditoría al cierre del ejercicio? ¿Qué tanto podemos o tenemos que extender las pruebas? Y finalmente llevar a cabo una ejecución. Entonces, si me ayudas con la siguiente slide, Dulce. En la parte de planificación, les decía, entendemos el compromiso, evaluamos los conocimientos o los temas técnicos que afectan a la entidad, que pueden ser temas contables, reconocimiento de ingresos, arrendamientos, toda la nueva normatividad o normas particulares, dependiendo del giro de la entidad, de la industria en la que opera, temas de impuestos, la participación de especialistas para evaluar posiciones laborales, evaluaciones de activos, etcétera, hacer un análisis general de los registros o journal entries, de la contabilidad para identificar transacciones de riesgo sobre las cuales hacer una revisión más específica a lo largo de la auditoría. En el siguiente slide hablamos de la ejecución propiamente, de pruebas de detalles de ingresos, de gastos, de costos, de saldos de balance, el envío de confirmaciones, que es obligatorio por parte de las normas de auditoría. Identificamos esas deficiencias de control. En esta etapa, en una etapa preliminar y en una etapa final, emitimos una carta de recomendaciones a la administración. Ese informe del que nos hablaba Fabio respecto de las fortalezas y debilidades o áreas de oportunidad dentro de
el proceso de información financiera de las entidades y anticipamos el plan de trabajo y los asuntos que tengamos que atender al cierre de la auditoría. Como parte de la conclusión, en el siguiente slide podemos observar que vamos a hacer procedimientos de conexión. No se trata de hacer 2 auditorías a 2 fechas intermedias, sino de planear adecuadamente el trabajo que se hace en una y en otra fase de la auditoría, hacer conexión de saldos del estado de resultados, revisar si es necesario volver a pedir confirmaciones o hacer procedimientos supletorios sobre aquellas cuentas que no nos confirmaron, hacer la revisión propiamente de los estados financieros al 31 de diciembre, para poder emitir una opinión con base en los hallazgos que hayan surgido de cada una de las fases. Riesgos, desviaciones, diferencias, poder corregir oportunamente aquellos asuntos que se identificaron en la auditoría preliminar y que pudieran ser razón de comunicación con las entidades. Y al respecto, el control interno juega un papel muy importante dentro de esta auditoría y dentro de todo proceso de auditoría, primeramente, como les decía, para conocer el entorno de control de la entidad, evaluar los puntos de riesgo y en particular en Colombia, pues es un requisito que nos imponen las normas y la ejecución de la revisoría fiscal. Fabio, si quieres comentarnos al respecto. Sí, de acuerdo. Y tal vez justo con eso que tú mencionas, Francisco, algo importante, y es que el control interno es, digamos, un tema que debe existir como obligación para las entidades. No es un tema que el revisor fiscal deba decir no hay control interno o hay deficiencias en los procesos, sino que lo que se sugiere es que la entidad tenga un proceso de control interno claro, definido en las diferentes áreas que permitan tener un aseguramiento de los procesos que lleva la compañía. Básicamente el control interno es un proceso que debe ser ejecutado por el director o los directores y la gerencia y el personal de la compañía. Es decir, en general, toda la compañía debe estar involucrada en el proceso de control interno y debe diseñarse principalmente para proveer una seguridad razonable acerca de los objetivos operacionales de reporte y de cumplimiento de la entidad. Es un eslabón bastante importante dentro de la estructura corporativa o de la compañía organizacionalmente hablando, a fin de que minimice cualquier riesgo de los procesos y, por supuesto, permita a la compañía ir adelante dentro de su objetivo organizacional. Uno de los principales modelos que se usa para la implementación de control interno es el marco COSO, que es denominado por sus siglas de esta manera, el cual que genera una definición común de control interno y brinda un modelo estructurado que ayuda a las empresas a encaminarse hacia la implementación efectiva del control interno. El control interno del COSO es básicamente un cuadro donde se pone el COSO y se van estableciendo por cada una de las áreas un control establecido para poder definir y identificar cómo implementar de manera adecuada el control interno en las compañías. La implementación de un sistema de control interno, por supuesto, permite fortalecer a las compañías e impulsar a conseguir sus objetivos, previniendo pérdidas de recursos, mejorar la ética y facilitar el aseguramiento de los reportes, así como incrementar la confianza del inversionista. Reduce, por supuesto, el riesgo y es aplicable independientemente del tamaño del negocio. Usualmente hay compañías medianas o pequeñas que dicen implementar un procedimiento de control interno puede ser costoso, pero cuando se ven las ventajas que trae la implementación de este control interno, por supuesto, es bastante recomendable. Si vamos en el siguiente slide, entrándonos un poquito en el tema de la norma, respecto a control interno, la NIA, que es una norma internacional de auditoría, la 315, cuando habla de control interno dice que la identificación y valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno le permite al auditor obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría. En otras palabras, el control interno, por supuesto, genera un ambiente de control propio para la entidad, permite al revisor fiscal o al auditor externo evaluar los riesgos, tener o generar actividades que permitan la evaluación del control, darse un conocimiento
general y apropiado de la información y de las comunicaciones que tiene la entidad y, por supuesto, generar unas actividades de monitoreo respecto a la forma en que tiene implementado el control interno. La evaluación del control interno, como les mencionaba, pues va a permitir tener un conocimiento adecuado cuando el revisor fiscal está haciendo esta evaluación de la compañía y entregarle a la administración y al gobierno corporativo las posibles fallas que se identifiquen a fin de que puedan establecer planes de mejora para poder minimizar cualquier riesgo que se pueda derivar de una inadecuada implementación del control interno. Dulce, si quieres, seguimos. Gracias, Fabio. Como parte de los puntos de la agenda, tenemos el tema de independencia y los elementos clave en los servicios a ser prestados. Francisco, platícanos un poco al respecto. Claro que sí. Ya hablábamos también de que una parte importante dentro del servicio de auditoría es el otorgar confianza a la información financiera que emiten las entidades. Para esto, el por qué es importante la independencia, pues primero, y creo que el punto más relevante es esto, que otorga fe pública a la información que preparan las administraciones. Adicional a eso, la independencia es requerida por las normas y los reguladores, precisamente para que los inversionistas puedan depositar su confianza en que la información y la opinión del auditor no está viciada por sus relaciones con la administración. Hay riesgos potenciales si es que no se mantiene la independencia de estar opinando sobre nuestro propio trabajo. Yo si preparo una información o participo en el proceso de la administración, creo que no sería objetivo que dijera que no hay errores cuando estoy auditando, revisando mi propio trabajo. Los servicios de aseguramiento, por lo tanto, tienen que estar enfocados en la ética del auditor. Es decir, el auditor tiene que mantener integridad, objetividad, escepticismo profesional. Aquí algo que a mí me gusta resaltar, yo siempre digo que el santo de los auditores es Santo Tomás, porque hasta no ver, no creer, eso es mantener el escepticismo profesional, y no es que uno no crea en la buena fe de la gente, nuestro trabajo precisamente es ese, no creer, sino probar, mantener nuestra independencia en todo momento. Y para esto tenemos dos tipos de independencia, uno mental, que habla de la integridad, esa objetividad, ese escepticismo, mantenernos siempre en una norma donde no se ha cuestionado, puede ser cuestionada, que somos independientes mentalmente, pero también en la apariencia, ser independientes de hecho. De repente, el tener mucha familiaridad con los integrantes de la administración o estar interviniendo en ciertas circunstancias puede hacer que los usuarios o los evaluadores de nuestro trabajo puedan cuestionar que si bien somos independientes, no actuamos en forma independiente. Entonces, es importante cuidar hechos y circunstancias dentro de nuestro trabajo de auditoría. Si quieres, vamos a verlo más a detalle con el alcance de las reglas de independencia. Si avanzamos, Dulce. Platícanos un poco sobre las reglas. Sí, en este periodo o en estas reglas de independencia tenemos que estar conscientes de cuál es el tiempo en el que se realiza el trabajo de auditoría. Desde cuándo inicia, que es desde que se hace la contratación o la designación de los servicios de auditoría, en este caso de Colombia, incluso de los servicios de revisoría fiscal. Desde ese momento tenemos que ser independientes y previo a que se nos designe tenemos que hacer una evaluación de que en nuestra relación con la entidad, con los administradores, hemos sido independientes en nuestro ejercicio profesional. Y no abarca solo hasta la fecha por la cual estamos informando, es decir, tenemos que ser independientes no solo al 31 de diciembre de 2020, si este fuera el caso, sino hasta la fecha en que emitimos nuestro informe de auditoría o de revisoría fiscal, que pudiera ser el 31 de marzo, el 5 de febrero, etcétera. ¿Por qué? Porque si en algún momento dado, posterior al cierre del ejercicio, llegáramos a contratar un servicio adicional que pusiera en riesgo nuestra independencia, nuestra objetividad también podría verse mermada y por lo tanto la confianza que los usuarios de la información financiera depositan en nuestro trabajo se vería deteriorada. Y en el caso en que son trabajos recurrentes, es decir, que somos auditores
año tras año, o revisores fiscales año tras año, durante todo el tiempo tenemos que cuidar y vigilar que somos independientes en el ejercicio de nuestra función. Por ejemplo, si hubiéramos llevado o participado en la preparación de cuentas del ejercicio 2020, digamos, incluso en el solo mes de enero, febrero tal vez, no podríamos auditar ese ejercicio. ¿Por qué? Porque somos o procesamos parte de la información financiera, ¿no? Si vamos a la siguiente slide, Dulce, tenemos que cuidar también nuestras relaciones de negocios con los clientes a los cuales les prestamos servicios de auditoría, con sus propietarios, con el consejo de administración. Es decir, no podría yo auditar una entidad, digamos, alguna distribuidora, alguna comercializadora, si por otro lado, en mi relación de negocios y aprovechando mi relación con el cliente, me veo beneficiario de descuentos que no estarían disponibles para el público en general. En términos ya puede ser de precio, de plazos de crédito, a lo mejor estoy participando en la licitación de algún otro trabajo. Ese tipo de relaciones son las que tenemos que cuidar. Por eso la importancia de vigilar quién es también nuestro cliente de auditoría, ¿no? Tener acuerdos de distribución o comercialización estarían impedidos. A veces el hacer alianzas con clientes para distribuir o recomendar un trabajo, el recomendar a ciertas posiciones dentro de la administración, un CFO, un contralor, podría en esa apariencia deteriorar nuestras relaciones de negocio, nuestra independencia al respecto. Y en ese sentido, en la siguiente slide, Fabio, creo que vamos a platicar un poquito sobre cuándo somos independientes dentro de estos servicios que las firmas de contaduría, de contabilidad, de auditoría, de impuestos damos a los clientes y que pudieran llevar a los usuarios de la información financiera a pensar que no somos del todo independientes, ¿cierto? De acuerdo. Justamente esta gráfica resume un poco de manera general, por supuesto, diferentes escenarios pudieran ocurrir, pero resume qué o qué servicios no puedo prestar para poder mantener la independencia cuando soy revisor fiscal o auditor externo de una entidad. Y uno de los temas, digamos, de respuesta es, si soy auditor, si soy el revisor fiscal, no puedo ser el contador, porque no puedo ser juez y parte. Esa es la razón por la cual desde ese momento ser contador y revisor fiscal al mismo tiempo no lo puedo ser. Si existen hoy en día todavía entidades que el contador es el mismo revisor fiscal, pues hay no solo un riesgo de independencia, sino un riesgo en las funciones que realiza el contador. Haciendo un símil y hablando de impuestos y consultoría, si ustedes ven la carita, a diferencia de la contabilidad, que es una carita triste, aquí hay una carita neutra, donde al igual que los servicios laborales deben revisarse haciendo un checklist de qué servicios están siendo solicitados para poder determinar si es posible o no prestar ese servicio cuando uno está haciendo o actuando como revisor fiscal o auditor externo de la compañía. En ciertas ocasiones, por dar un ejemplo, el revisor fiscal puede incluso prestar servicios de precios de transferencia y llevar a cabo el análisis y estudio, puesto que corresponde a un estudio independiente y de cumplirse ciertos requisitos adicionales, que el equipo de auditoría no sea el mismo equipo que presta o que elabora el estudio de precios de transferencia, que en caso de que exista un efecto o un impacto en los estados financieros, se pueda medir de manera independiente ese resultado sin que tenga una interacción los equipos o sin que haya un tema de correlacionamiento entre estos. Servicios laborales también dependen. Normalmente no voy a poder procesar la nómina y registrar la nómina porque al final, como auditor y como revisor fiscal, debo evaluar el cumplimiento de la liquidación de nómina y seguridad social. Pues en este caso no voy a poder hacer las dos cosas al tiempo porque es en el mismo caso que el contador, pues en esos casos no. No obstante, sí voy a poder hacer o apoyar a la compañía en algunos trabajos especiales que no impacten
directamente del resultado de los estados financieros. Por ejemplo, se me ocurre un tema de nómina paralela de expatriados, donde el expatriado quiere saber cuáles serían sus posibles efectos en caso de que llegue a Colombia. Pues ese no tiene un impacto en las cifras o en la evaluación de los estados financieros, por lo tanto ese servicio paralelamente pudiera ser prestado sin que se vea afectada la independencia de los servicios o del trabajo de revisoría fiscal. Algunos trabajos especiales, pues se sugiere que sean prestados más bien por aliados estratégicos, como por ejemplo comercio exterior, servicios legales, de tal manera que pueda existir también ese tema de independencia, evitando que se violen ciertos temas y por supuesto generen riesgo no solo para la compañía, sino para la profesión y el contador. No sé si quieres agregar algo más ahí o seguimos en otro. Pues en esencia eso, que tú has comentado muy bien, el cuidar que hasta dónde llegue el alcance. Los servicios de consultoría, de apoyo, de advisory, que normalmente se conocen en materia de impuestos, en materia de seguridad social, incluso en materia contable, es hasta dónde nos llegan las manos y hasta dónde llega la responsabilidad del auditor. En este sentido, y pensando en estos temas que nos presentan ahora, pues las relaciones familiares, ¿qué tanto puedo yo auditar? Por ejemplo, la compañía donde mi hermano es el administrador, pues creo que sería completamente no independiente o no objetiva mi opinión, dependiendo de ese tipo de relaciones, si estoy, ya sea yo, mis socios de auditoría, el equipo que va a participar en el compromiso, cómo está funcionando en ese trabajo y cómo están mis responsabilidades respecto a los entregables y respecto a la toma de decisiones. La principal regla es no fungir como administrador o con funciones de administrador que tienen que llevar, que llevan mucho de la mano hacia la toma de decisiones. Justamente, y hablando, por ejemplo, de las relaciones cercanas, mi esposa o la hermana de mi esposa o cosas como esas que justamente son o el director financiero o el director administrativo y que en efecto pues no voy a tener una objetividad libre mentalmente hablando como lo miramos anteriormente respecto a la independencia, no puedo ser mentalmente independiente porque sé que si encuentro un posible hallazgo o error material que impacte los estados financieros, no voy a ser completamente objetivo respecto a mi opinión y revelación de los estados financieros. Esa es la razón por la cual en ciertas ocasiones, aun cuando el tipo de servicio sea exclusivamente revisoría fiscal, pues también tengo que evaluar si siendo revisor fiscal estoy siendo independiente y puedo prestar mis servicios de revisoría fiscal y auditoría externa a esta compañía, porque esas son, digamos, las principales cláusulas o condiciones antes de poder presentar una propuesta, es evaluar la independencia que tendríamos al momento de ejecutar el trabajo y realizar las funciones como revisor fiscal. Es importante, por supuesto, eso. Si vemos el siguiente slide, es otro de los temas que debemos evaluar cuando estamos presentando una propuesta o al momento de determinar si somos independientes. Y es, hay compañías que cotizan en bolsa. Debemos saber si nosotros de alguna manera podemos llegar a ser incluso accionistas, el mismo contador público, ser accionista de esta entidad a través del mercado de valores. Seguramente tampoco voy a poder ser razonable cuando estoy auditando una entidad en la cual yo soy accionista y no sería independiente ni objetivo. En ese caso no podría ser yo ni auditor ni revisor fiscal, sino tendría que, por supuesto, ceder ese trabajo a personas que sí tengan la independencia plena de estas actividades. Respecto a clientes no públicos, aquellas partes relacionadas en las que ejerza control directo o indirectamente y algunos casos de otras entidades relacionadas del cliente con el auditor. Y es un tema importante también al momento de evaluar la independencia que hacemos todos los auditores y revisores fiscales, es evaluar si bien no de manera directa soy el accionista, pero sí de manera indirecta o incluso no siendo de manera indirecta, sí soy, mi esposa es la dueña de la compañía, mamá, matriz, y hacia abajo hay 3 entidades y la que estoy auditando, pues esa no tiene de manera directa ningún relacionamiento conmigo. Uno diría, ¿podría auditar? Tal vez no, porque al final
La accionista única de toda la cadena es mi esposa. Pues si yo encuentro algo de desviación de recursos o algo inadecuado que genere un inadecuado revelación de estados financieros o desviación, por supuesto no lo voy a mencionar o informar como debería ser con plena independencia. Entonces son temas que al momento de prestar los servicios siempre debemos evaluar, siempre de hecho corremos algunos procesos internos antes de poder ejecutar los trabajos y aseguramos que el equipo de revisoría fiscal que está atendiendo el cliente sea completamente independiente para poder ejecutar las actividades. Y esto es bien importante, Fabio, y qué bueno que lo mencionas porque precisamente dentro de las evaluaciones que hay que hacer es quién es tu cliente de auditoría. No es solo la entidad legal sobre la que vas a emitir una opinión, sino toda la estructura accionaria es parte de tu cliente de la auditoría en la medida en que ejerce control. Por ejemplo, nosotros que somos una firma internacional, si hiciéramos un trabajo de impuestos o reestructura accionaria para una entidad que tiene subsidiarias en Colombia, difícilmente podríamos ser los revisores fiscales o los auditores de dicha entidad porque estaríamos haciendo un trabajo que pudiera deteriorar esa independencia. Entonces, eso también hay que tenerlo en mente. A veces nos centramos en que vamos a hacer la auditoría o la revisoría fiscal para la entidad colombiana y no sabemos exactamente si dentro del grupo accionario estamos prestando algún otro servicio. Y sobre todo esto pasa con las firmas que son o que trabajan en red o que trabajan parcialmente algunos proyectos y que no tienen comunicación directa con todos los involucrados, que eso es algo que nosotros cuidamos y que incluso las administraciones tienen que evaluar al designar a su revisor fiscal. Correcto. Eso es bastante importante. Creo que con esto y estas conclusiones que acabas de mencionar, Francisco, pues vamos cerrando nuestro webinar. Abrimos una sesión de preguntas. Por supuesto, cualquier duda que tengan, bienvenidas. Las podemos atender durante estos minutos que aún nos quedan. Gracias, Fabio, Francisco. Sí, tenemos algunas preguntas. Aquí tengo una que dice, ¿el revisor fiscal podría ser auditor externo? De acuerdo, digamos, es una buena pregunta y de hecho la respuesta rápida es sí, sí puede ser, porque por supuesto las funciones del revisor fiscal van muy en línea, si bien tienen algunas diferencias, como ya lo vimos, va en línea con lo que hace un auditor externo. El auditor externo, como lo vimos, puede determinar algunas áreas, mientras que el revisor fiscal va a ver todas las áreas internas. Usualmente se designa un revisor fiscal y un auditor externo en muchas oportunidades para propósitos de reporte financiero para las corporaciones. Entonces, la respuesta es sí, es posible que el revisor fiscal pueda prestar servicios de auditoría externa también. Y también me están comentando, buenos días, ¿podrían volver a mencionar lo del tema de precios de transferencia y si lo puede hacer el revisor fiscal? Sí, mira, en el tema de precios de transferencia es un estudio particular sobre el cumplimiento de que las transacciones con partes relacionadas se dan a valor de mercado. En tanto la responsabilidad de quien prepara el estudio de precios de transferencia sea esa, evaluar los rangos y concluir sobre si las operaciones están en un valor de mercado, no tienen ningún conflicto de intereses ni con el revisor fiscal ni con el equipo de auditoría. Sin embargo, hay que cuidar que no sea el revisor, el equipo de precio de transferencia quien te diga, oye, para tal transacción de venta, fija un margen del 5%. Si eso sucede, se estaría violando el principio de independencia y entonces sí, el equipo o el revisor de precio de transferencia tiene que ser diferente al revisor fiscal o al auditor. Pero mientras exista esa separación de funciones y solamente se determine el rango y sea la administración quien determina sus políticas de precios, los márgenes con los que va a transaccionar con sus partes relacionadas, son funciones completamente compatibles. Ok, aquí hay otra pregunta. Dice, ¿en qué momento debe realizarse la planeación del encargo de revisor fiscal? Claro,
Pues mira, justo esa fase que dijimos de planeación fiscal, muy al principio de cada compromiso, de cada trabajo de revisoría fiscal, de auditoría, resulta que es la fase que está viva durante todo el ejercicio, durante todo el compromiso de auditoría. Inicialmente, yo los dividí en 2 o 3 fases. Una primera es cuando estás haciendo el entendimiento del servicio con el cliente, con la administración, definiendo alcances, definiendo qué sí está dentro del enfoque, qué no está dentro del enfoque de auditoría fiscal, de revisoría, qué reportes se van a emitir, las fechas, los responsables de revisión, de aprobación de los informes, para conformar la propuesta de valor y las condiciones del servicio. Esa sería la primera subfase de planeación. La segunda es ya propiamente el inicio del compromiso de revisoría fiscal, donde se definen nuevamente reglas, se requiere información, se ven momentos de revisión responsables, se asignan canales de comunicación, etcétera. Y una tercera fase de planeación es la fase viva. Conforme se van detectando situaciones dentro de la revisión, dentro del encargo de auditoría, se tienen que ir haciendo modificaciones a ese plan de trabajo, se pueden extender los alcances, se puede cambiar o si se identifica algún riesgo, atender ese riesgo en particular. Entonces, para contestar en breve es desde que se planea el encargo del servicio y durante todo el servicio debemos estar revisando nuestra planeación. Ok. ¿Y una empresa constituida en Colombia con capital de una empresa del extranjero está obligada a tener revisor fiscal? Si es una subsidiaria de la sociedad extranjera, que no sea una sociedad por acciones, una SA, es decir, que sea una limitada o una SAS. Desde el momento uno no tendría obligación a tener un revisor fiscal, siempre que, o más bien después del año siguiente, siempre que no exceda los montos que hablábamos, que es más o menos activos superiores a 1.2 millones de dólares o ingresos superiores a 750 mil dólares aproximadamente. Pero si la sociedad constituida es una sucursal de sociedad extranjera, la respuesta es sí, desde el momento uno debe contar con un nombramiento de revisor fiscal. Ok. ¿Mi contador puede ser mi revisor fiscal al mismo tiempo? No, justamente es un tema de independencia, creo que lo discutíamos hace un rato y es un tema que no es posible, dado que pues estaría violando todas las reglas y principios de independencia donde yo sería juez y parte dentro de la misma evaluación de estados financieros. Ok, y si tengo un asesor tributario, ¿él podría ser mi revisor fiscal? Yo creo que aquí, Depende. como lo platicábamos, habría que ver cuál es el alcance del trabajo que tiene ese asesor tributario, ¿no? En la medida en que su trabajo repercute en una revelación, en una cifra de tus estados financieros, ese trabajo estaría limitándolo para ser el revisor fiscal. Si es solo servicio de asesoría y con ciertas condiciones, nuevamente que no sea él quien toma las decisiones por la administración, podría llegar a ser el revisor fiscal. Fabio, no sé si quieras ampliar algo más al respecto. Sí, justamente es eso. Yo creo que depende de las funciones y las actividades que realice el asesor tributario. Normalmente hay asesorías respecto a los posibles impactos de una operación, los impactos fiscales de una operación, y hasta ahí. Simplemente le dije cuáles son los efectos fiscales de la operación. Ahora, ya no solo le digo los efectos fiscales, sino que hago la planeación fiscal de la compañía y eso tiene efectos en la revelación de las cifras porque se plantea un esquema en que los activos se reconozcan de una manera diferente para que para propósitos financieros y fiscales se genere un beneficio. Por supuesto, ahí se está incidiendo en las cifras de los estados financieros donde él mismo, si fuera el revisor fiscal, tendría que evaluar y seguramente va a decir, pues todo está bien porque yo fui el que dije la estructura. Entonces va a haber un riesgo de violación de la independencia.
Ok. Acá tengo otra pregunta. Si el nombramiento se hace en marzo, las declaraciones del primer trimestre se presentan sin la firma del revisor, ¿cuándo se está obligado por primera vez? Eso es un tema bastante interesante. Gracias por la pregunta. Creo que es un tema que se ha discutido a lo largo del tiempo, donde se han sentado diferentes posiciones. Hay posiciones que indican que el revisor fiscal debería firmar las declaraciones desde enero del año en que está siendo auditada la operación. No obstante, lo que es cierto es que el revisor fiscal tiene únicamente obligación o surge su obligación como revisor fiscal independientemente del periodo financiero que está auditando para propósitos legales, tributarios, únicamente nace su obligación en el momento en que es nombrado por la Asamblea de Accionistas, Junta de Socios y demás. Es decir, si el acta o la Junta o la Asamblea es realizada en marzo, solo a partir del mes de abril el revisor fiscal deberá realizar la suscripción y firma de las declaraciones de impuestos. Los periodos anteriores irían sin firma de esto y de hecho ya hay bastante doctrina, no solo de la Administración de Impuestos, de la DIAN, sino también de la Superintendencia de Sociedades, haciéndolo homogéneo respecto a las obligaciones que tiene el revisor fiscal y desde qué momento. Ok. Acá tengo otra pregunta. ¿La revisoría fiscal debe socializar los resultados de las auditorías con el control interno de la organización? Usualmente se hacen entregas de cartas de control interno y de resultados de la auditoría a la administración para que conozcan los resultados de la misma. Lo que es cierto es que quien nombró al revisor fiscal, la Asamblea de Accionistas, Junta de Socios o su máximo órgano de la entidad, es quien realmente es quien lidera o a quien debería reportar el revisor fiscal. No obstante, por supuesto, dentro de los procesos siempre se hace una discusión de los temas que se van encontrando de tal manera que la administración conozca estos aspectos e incluso si fue falta de información o un inadecuado entendimiento pueda reevaluarse para poder determinar si en efecto el resultado entregado es el correcto. No sé si quisieras añadir algo, Francisco. Es correcto. Primeramente, la responsabilidad es hacia quien patrocina nuestros servicios, a la administración, y salvo casos muy particulares y por mandato de ley es que los resultados de una auditoría se hacen externos, ¿no? Ok. Tengo otra pregunta. ¿Todas las sucursales de sociedad extranjera tienen obligación de tener revisor fiscal? Así es, correcto. Por mandato de ley y de acuerdo con el Código de Comercio, las sucursales de sociedad extranjera desde su constitución deben contar con un revisor fiscal. ¿Y el diseño del control interno de la compañía debe ser preparado por el auditor externo? No, bajo ninguna circunstancia. El auditor no puede preparar el control interno. ¿Por qué? Porque dentro de su evaluación del entorno de la entidad es precisamente ver qué reglas están establecidas en términos de control, estos 5 puntos de comunicación, monitoreo, etcétera, que marca el marco COSO, es parte de la evaluación del auditor. En el caso específico del revisor fiscal, pues es su deber informar sobre dicho control interno. Y nuevamente, si el auditor fuera quien diseña el control interno, quien opera el control interno, pues estaría emitiendo una opinión sobre su propio trabajo, ¿no? Yo no puedo decir, oye, las conciliaciones bancarias se hacen cada mes y de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo llegue a revisar ese trabajo y diga, están hechos conforme yo dije, está bien hecho, estoy viciando mi objetividad en términos de la revisoría que estoy llevando a cabo. Entonces, no, el auditor no puede ser bajo ninguna circunstancia quien diseñe y mucho menos quien implemente el control interno para la entidad. Ok. Serían todas las preguntas. Al momento son todas las que nos han mandado los asistentes. Entonces, creo que daríamos por terminada la sesión. Ale, te pasamos el micrófono.
Bueno, Fabio, Francisco y Dulce, muchísimas gracias por toda esta información que compartieron con nuestros espectadores y nuestra comunidad colombo-alemana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como Ajaca Colombia y en Facebook como Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemán. Muchísimas gracias por su tiempo y los esperamos en el próximo webinar. Gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias por asistir. Buen día a todos. Buen día.